1. Su señoría, con fundamento en el artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se dicte auto de vinculación a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla, en virtud de los siguientes hechos. Que el día 21 de diciembre del año 2021, aproximadamente a las 5:40 horas, en el domicilio ubicado en la calle Reforma número 321, Interior A, Colonia Lomas de Chapultepec, Distrito Federal, Raquel Castillo Padilla, al sostener una discusión con su esposo Alejandro Campos Rodríguez, lo apuñaló con un arma blanca en la parte torácica, provocando una lesión que le causó su muerte. Mismos hechos que guardaron sustento en los siguientes datos de prueba, los cuales establecen la comisión de un delito y la probable participación de la hoy imputada. En un primer momento, el reporte policial de fecha 21 de diciembre del año 2021, realizado por el policía investigador Alberto Jesús Olavarrieta, del cual se desprende que el día de los hechos, este policía investigador a las 5:50 horas arribó y encontró en el lugar a auxiliares paramédicos del servicio de emergencias que estaban apoyando a la hoy víctima Alejandro Campos, quien se encontraba tirado en el suelo, ensangrentado y con una herida torácica en su cuerpo. Y que su acompañante, el perito criminalista Javier Ibarra Vasco, realizó la fijación y recolección de evidencias, obteniendo de la escena un cuchillo con rastros biológicos y una cabeza con roturas y ensangrentada que pertenecía al hoyo Oxisco, agregando el informe de necropsia realizado el día 24 de diciembre del año 2021 por el perito médico legista Pedro Miguel Valeriano, del cual se desprende que la necropsia que se practicó efectivamente corresponde a una persona del sexo masculino, de quien en vida era la víctima, mencionando que las heridas que presenta en su cuerpo en la zona torácica fueron producidas con un arma blanca y que esas heridas en el tórax fueron las mismas que produjeron su muerte, esta entre las 4 y 6 horas, estableciendo con estos datos de prueba la comisión de un ilícito al encontrar en el lugar de los hechos a Alejandro Campos Rodríguez en las condiciones ya mencionadas, así como encontrar el objeto que se utilizó para producir el ilícito con los indicios que establecen fue utilizado para ello, además de establecer que la causa de la muerte del mismo fue la herida con el arma cortopunzante que se encontró en el lugar de los hechos, y que la muerte de la víctima fue entre las 4 y 6 horas, lo cual quiere decir que la muerte de la víctima fue ocurrida después del hecho en materia de imputación y en consecuencia de este. No obstante, en el acta de entrevista realizada el 23 de diciembre del año 2021 a la imputada Raquel Castillo Padilla por el agente del Ministerio Público Jorge Blanco, se desprende que el mismo día de los hechos sostuvo una discusión con la hoy víctima y que posterior a esto la imputada tomó un cuchillo en la cocina y aparentemente utilizó este en contra de Alejandro Campos Rodríguez. Toda vez que también del acta de entrevista realizada el 23 de diciembre del año 2021 a Cristal Fernández Martínez por el mismo agente, se desprende que la misma es vecina de la imputada y que el día de los hechos la testigo fue visitada por la imputada, la cual se encontraba llorando y pidiendo el auxilio para realizar algo, que la había regado y que había cometido un error. A lo cual las dos, según el testimonio de Cristal Fernández, visitaron el domicilio de la hoy imputada y se encontraba en el suelo Alejandro Campos Padillo, tirado y ensangrentado con una herida en el área torácica. Concluyendo que en el reporte policial ya mencionado anteriormente, se desprende que en el lugar de los hechos se encontraba la testigo Cristal Fernández y la imputada, y que en ese momento Cristal comentó que se había tratado de un accidente con Raquel, ya que la misma estaba discutiendo y se estaba defendiendo de su marido, estableciendo con estos tres datos de prueba que existe la probable participación de la hoy imputada en el delito que hoy nos concierne, ya que del mismo existen indicios razonables que permiten suponer que el día y en el lugar de los hechos la imputada tomó un cuchillo de la cocina que lo utilizó para herir a la hoy víctima y que posterior a esto se acercó a la testigo Cristal, donde Raquel le mencionó el error que había cometido y que después de esto visitaron el domicilio de la hoy imputada, en el cual encontraron a Alejandro Campos Rodríguez con la herida en el área torácica y que efectivamente se encontraba en el lugar de los hechos Cristal Fernández y la imputada, comentando a la testigo que fue un accidente producido por la hoy imputada al querer defenderse de la víctima. En ese tenor, el hecho que se le atribuye a la imputada constituye la clasificación jurídica del tipo penal de homicidio culposo, contenido en los artículos 18 y 123 del Código Penal del Distrito Federal,
al privar de la vida a Alejandro Campos Rodríguez, ejecutó una acción confiando en que no produciría el resultado típico ya mencionado, reiterando a su señoría la solicitud de que dicte un auto de vinculación a proceso a la hoy imputada, puesto que tampoco se actualiza ninguna cosa de la acción penal o excluyente de delito. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 319 y 316, fracción cuarta, en relación con el artículo 405, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito no vincule a proceso a mi representada Raquel Castillo Padilla, en virtud de que existe un excluyente de responsabilidad al actualizarse la causa de legítima defensa, establecida en el artículo 29, inciso B, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal, con base en los siguientes datos de prueba. Primero, contamos con un acta de entrevista a mi representada Raquel Castillo Padilla, de fecha 23 de diciembre del 2021, en la cual refiere que se casó con Alejandro Campos Rodríguez hace 10 años, y que a partir de que cumplieron 2 años de matrimonio, Alejandro se volvió una persona violenta, pues toda discusión terminaba con una fuerte bofetada o con gritos terribles. Además, refiere que cuando cumplieron 3 años de casados, los médicos determinaron que ella no podía tener hijos. Esta fue la causa de sus problemas con Alejandro, pues esta situación le frustró mucho y siempre le echaba en cara que ella no era una mujer fértil. Aunado a esto, refiere que hace 4 años, cuando se encontraban de vacaciones, Alejandro le dio una golpiza que hizo terminar en el hospital. Por último, menciona que el día que pasó lo de Alejandro estaba muy mal, ya que esa mañana Alejandro dejó encendida la laptop y abierto el Facebook, y vio que tenía unos mensajes con una compañera de trabajo de nombre Janina Domínguez, a la cual escribía: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a ser padre, eres el amor de mi vida, te amo. Por tal motivo, en la noche cuando llegó Alejandro, tuvieron una discusión. Todo empezó porque ella le dijo que se había dado cuenta de todo, que le estaba poniendo los cuernos y había embarazado a otra mujer. En respuesta a ello, le dijo: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Aquí el único problema eres tú y más vale que te vayas dando cuenta cómo son las cosas. Así que ve pensando a dónde te largas, para lo cual Raquel se le abalanzó llorando y Alejandro le dio 2 bofetadas, la arrojó al suelo, le dio un golpe muy fuerte en la cadera que apenas si se podía levantar. Alejandro se fue a la habitación y ella se fue a la cocina, llorando. Ahí se quedó un rato, en lo que se le quitaba el dolor del golpazo. Luego Alejandro la alcanzó y le dio otras bofetadas. Después de eso, ella agarró un cuchillo de la cocina porque estaba muy asustada y tenía miedo. Como número 2, contamos con el acta de entrevista realizada a testigo Cristal Fernández Martínez, de fecha 21 de diciembre del 2021, la cual menciona que el día de los hechos se encontraba trabajando en su casa, momento en que Raquel le tocó la puerta y la miró que se encontraba llorando, que estaba desesperada y le dijo que llamara a emergencias, que había cometido un grave error. También menciona que después fueron al departamento y Alejandro estaba tirado muy cerca de la puerta de entrada, ensangrentado e inconsciente, y que Raquel no paraba de llorar. Refiere que sabe que la vida de Raquel con Alejandro era terrible, porque constantemente la agredía verbalmente, y que hace un mes la acompañó al hospital por una golpiza que le dio Alejandro, que en esa ocasión tuvo que estar un par de días en reposo, y sabe que después de esa vez le sigue golpeando y tratando mal. Todo por el hecho que Raquel no puede tener hijos. Datos de prueba que actualizan la legítima defensa, toda vez que Raquel actúa ante una agresión real, actual e inminente en su contra, pues Alejandro rompió el vínculo de solidaridad y superó los límites de tolerancia que se encuentran en una relación de mutua salvaguarda. Alejandro es el marido que no solo ofende verbalmente a Raquel, sino que la agrede físicamente. En ese caso, Raquel, al ser la víctima de las agresiones, no estaba obligada a tener ningún tipo de consideración con Alejandro y poder ejercer plenamente la legítima defensa. Se justifican las lesiones producidas y la muerte de Alejandro bajo el amparo de la legítima defensa, en virtud de que Raquel no tenía por qué correr el riesgo de sufrir lesiones graves. Por tanto, podía defenderse con un cuchillo contra su marido si éste se disponía a golpearla. Raquel, siendo apaleada casi a diario por su marido, ya no le debía la solidaridad de la que él mismo desde hace tiempo se había desligado. Por eso pudo hacerle frente con un cuchillo. Si no puede defenderse de otro modo y no está obligada a abandonar la casa en lugar de defenderse. Por tal motivo, se reitera la solicitud de que no se vincule a proceso a mi representada Raquel Castillo Padilla, en virtud de que actuó bajo el excluyente de responsabilidad de legítima defensa. Es cuanto.
Con fundamento en los artículos 153, 154 y 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se imponga a la imputada Raquel Castillo Padilla la medida cautelar de prisión preventiva justificada en virtud de que se actualiza lo establecido en el artículo 168, fracción segunda, lo cual es el riesgo de sustracción de la imputada en el procedimiento, así como el previsto en el artículo 170 consistente en el riesgo para la testigo Yanín Domínguez. Esto se acredita con la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal, de fecha 22 de diciembre de 2021, realizado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, en la cual refiere que realizó una entrevista a la imputada Raquel Castillo, en la cual se menciona que reside sola en el domicilio ubicado en calle Reforma número 321 en Lomas de Chapultepec, siendo esta una casa rentada desde hace solo 11 meses, información verificada por Mario Torres, el dueño del inmueble. Asimismo, en el apartado de dinámica familiar se manifiesta que la imputada no tiene dependientes económicos, con lo cual se acredita que la facilidad de abandonar la ciudad donde debe ser juzgada es de grado alto, ya que no cuenta con casa propia, por lo cual se le complica abandonar la ciudad. Asimismo, se acredita que la imputada no tiene hijos, concluyendo de igual manera que hay un grado alto para la facilidad de abandonar la ciudad. Aunado a lo anterior, el comportamiento de la imputada refiere que se tiene conocimiento de que ha realizado diversas llamadas telefónicas a la testigo Yanina Domínguez en las cuales la insulta, amenaza debido a su testimonio en contra de la imputada Raquel Castillo. Asimismo, en la entrevista realizada a la imputada Raquel Castillo siempre estuvo alterada en su comportamiento durante la evaluación, siendo la prisión preventiva justificada la medida cautelar idónea en virtud de que no hay medida cautelar que se pueda utilizar para combatir los riesgos procesales que se encuentran acreditados. Aunado a que la prisión preventiva justificada es proporcional debido a que la imputada Raquel Castillo, de ser declarada culpable, podría alcanzar una pena máxima de 30 años de prisión, lo cual sería muy difícil para ella sujetarse voluntariamente a comparecer a las audiencias durante este proceso, debido a que estaría saliendo de prisión a los 65 años de edad, resultando la prisión preventiva justificada la medida cautelar necesaria para combatir los riesgos procesales, porque tenemos que terminar con el procedimiento el cual se le acaba de sujetar a la imputada. Resulta aplicable la tesis aislada de rubro prisión preventiva justificada. Procede a imponerla siempre que una diversa medida cautelar no sea suficiente para garantizar única o conjuntamente alguno de los supuestos previstos en el artículo 167, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual el juez federal determinó con causas de procedencia para la imposición de la prisión preventiva justificada para diferenciarla como prisión preventiva oficiosa, estableciendo que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control dicha medida cautelar cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y la protección de la víctima, de los testigos, y es en virtud de actualizarse el riesgo de sustracción de la imputada Raquel Castillo al actualizarse la fracción segunda del artículo 168, el riesgo para la testigo Yanín Domínguez. Es que se solicita aplicando el criterio de mínima intervención que se solicita impugnada la prisión preventiva justificada. ¿Es cuánto? Su señoría, solicito no se imponga la medida cautelar de prisión preventiva porque no se encuentra justificada, toda vez que no se acreditan los riesgos procesales que menciona la Fiscalía. Tampoco se cumplen con los principios que rigen las medidas cautelares. Primero, no hay riesgo de sustracción de mi representada en el procedimiento, ya que de la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal, de fecha 22 de diciembre del 2021, realizado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, se manifiesta que mi representada Raquel Castillo representa un riesgo medio de sustracción. Esto derivado de que mi representada vive en la calle Reforma número 321 en Lomas de Chapultepec, siendo esta una casa rentada desde hace solo 11 meses. Información verificada con Mario Torres, el dueño del inmueble, aunado a que en el mismo se hace referencia a que cuenta con un trabajo en la segunda sala en materia civil como secretaria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Con esto, queda acreditado que mi representada cuenta con arraigo en la ciudad, ya que tiene como un domicilio en donde pueda ser notificada de cualquier audiencia en donde se requiera su comparecencia. Asimismo, que mi representada cuenta con trabajo en esta ciudad en el Poder Judicial, siendo esto un trabajo difícil de conseguir, por lo cual le sería más perjudicial para ella abandonar esta ciudad, ya que el tipo de trabajo que ella tiene sería casi imposible conseguirlo en otra ciudad. Ahora bien, la Fiscalía argumenta que de ser declarada culpable, mi representada podría ser sentenciada hasta 30 años de prisión y salir a los 65 años.
argumento que violenta la presunción de inocencia de mi representada, que no se encuentra sustentada en algún dato objetivo. Sirve de sustento la tesis aislada de rubro, prisión preventiva justificada. La imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, en la cual el juez federal reconoce el derecho fundamental de presunción de inocencia, cuya vértice de regla de trato procesal en el sentido de que toda persona sometida a un proceso penal debe ser tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Sobre esta base, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio por no tener derecho a la justicia restaurativa ni a que se le conceda beneficio o sustitutivo penal alguno, viola el mencionado principio de presunción de inocencia, pues dicho pronunciamiento presupone de suyo la anticipación de la pena, lo cual constitucionalmente está prohibido en el actuar de los juzgadores, en atención a la vertiente regla de trato procesal. Ahora bien, por lo que hace al riesgo que menciona la Fiscalía en contra del testigo Canine Domínguez, esto no se encuentra debidamente acreditado, siendo una manifestación subjetiva por parte de la Fiscalía, ya que no hay un dato objetivo como lo sería una denuncia para acreditar dichas amenazas. Hay que recordar que la medida cautelar de prisión preventiva es de carácter excepcional, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la presencia de mi representada en el procedimiento. Situación que la Fiscalía no ha justificado, como la presentación semanal, porque no sería suficiente, así como un localizador electrónico no sería suficiente. Aunado que la medida cautelar solicitada no cumple con los principios que rigen las medidas cautelares, la prisión preventiva no es necesaria, ya que hay otras medidas cautelares que pueden utilizarse. Tampoco es proporcional de acuerdo a las circunstancias personales de mi representada, quien es licenciada en Derecho egresada de la UNAM, que trabaja en el Poder Judicial, no consume drogas ni tampoco bebe alcohol. Aunado a que el comportamiento de mi representada durante su detención siempre fue para cooperar con las autoridades y nunca se puso renuente ni tampoco alterada durante su detención. Es por esto que la medida cautelar de prisión preventiva no se encuentra justificada y solicito no se le imponga la prisión preventiva a mi representada Raquel Castillo Padilla. Es cuanto.